Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronik Nates y estos son los principales titulares de esta semana. Israel lidera el mundo en vacunaciones per cápita con el 7,74% de su población ya inoculada. Nuevas tecnologías en el campo de defensa israelí sorprenden al mundo entero. Y finalmente el 2020 está terminando y las fuerzas de defensa de Israel presentaron en imágenes lo mejor de un año que fue muy difícil. Aunque la mayoría de ustedes nunca pensó que llegaría este día, finalmente llegamos al último día del 2020. ¿Y qué año que fue? Fue el 2020 el año en que Israel, junto con el resto del mundo, tuvieron que batallar contra el COVID-19. Ahora, a pesar de que Israel está liderando la carrera de la vacunación, todavía pasará un poco más de tiempo hasta que el mundo vuelva a ser lo que era. Descubramos cómo Israel está dejando atrás el 2020 en su carrera para detener el virus. A medida que la campaña de vacunación contra el coronavirus de Israel entra en su segunda semana, el Ministerio de Salud informó el jueves que casi 800.000 israelíes han sido vacunados contra el virus hasta ahora. אנחנו בצעדי ענק מחסנים את האוכלוסייה, אנחנו מובילים את כל העולם. משלים, אני חושב, את האוכלוסייה בסיכון, זה מעל גיל 60, אני מעריך שזה ייקח לנו בערך חודש ימים. Siguiendo un ritmo de 150.000 inyecciones diarias, el Ministerio informa que alrededor del 33% de la población mayor de 60 años del país ha recibido la primera de las 2 dosis necesarias. El ministro de Salud, Yudi Edelstein, escribió en Twitter: gracias al personal médico por el arduo e importante trabajo, siempre con una sonrisa. Gracias al personal médico y al rápido despliegue de no menos de 257 estaciones de vacunación, Israel ya ha vacunado más de 150.000 personas al día. Israel sigue liderando el mundo en vacunarse per cápita con el 7,74% de su población ya inoculada. אנחנו נהיה במצב שעדיין לא חיסנו את כל האוכלוסייה ונצטרך לקחת עוד כמה חודשים לעשות את זה, אבל זה יאפשר לנו לפתוח את המסחר ומסעדות וספורט וכל שאר הדברים שנותנים הרבה טעם לחיים. Por otra parte, el profesor Nahum Ash ahora advirtió que el condado podría enfrentar una escasez de vacunas COVID-19 si las autoridades locales ignoran las regulaciones del Ministerio de Salud al administrar la inoculación a aquellos que no se consideren elegibles hasta el momento. ונותנים כמובן תעסוקה לכם ופרנסה לרבים בישראל. אנחנו משיגים הישג כביר. אנחנו מוציאים את ישראל ראשונה מהסגר בעולם. אנחנו נאפשר לכם לחזור לפעילות במהירות המרבית. Así que aquí están los últimos números de COVID-19 en Israel. El miércoles el Ministerio de Salud registró 5.618 nuevos casos con una tasa positiva del 5,6%. 213 están en estado crítico, con 170 en respiradores y 3.318 israelíes han muerto por el virus. Aún así, el primer ministro de Israel prometió que hay una luz al final del túnel y que el gobierno continuará haciendo todo lo posible para ayudar a la gente a sobrevivir, literal y financieramente. אני יודע שעדיין קשה, אני יודע יש קשיים לבעלי עסקים שונים, קטנים ועד גדולים. אני יודע שהדבר הזה הוא לא פשוט ועברתם גם חוויה מאוד קשה כולנו, אבל גם בצד העסקי והצד המסחרי זה לא פשוט. Mientras Israel continúa experimentando las restricciones de un bloqueo nacional, cualquier sentido de normalidad parece más lejos que nunca. Y es hora de hablar de la situación en el norte de Israel, porque agencias de noticias sirias informaron de al menos un muerto y otros 3 heridos en un ataque con misiles presuntamente israelí contra instalaciones militares en las afueras de Damasco. Fuentes militares sirias agregaron que las defensas aéreas interceptaron algunos de los misiles, pero no lo suficiente como para evitar los daños. Los objetivos supuestamente incluían sitios pertenecientes a las fuerzas de Irán y el grupo terrorista iraní Hezbollah, y esto pocos días antes del aniversario del asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, y días después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, repitiera amenazas contra Israel.
Esto también se produce después de un ataque la semana pasada que también se atribuyó a Israel, en el que varios cuarteles militares iraníes, depósitos de misiles e instalaciones de producción de misiles fueron destruidos. Mientras tanto, las tropas de la CFDI informaron de un intento de infiltración desde el país vecino Líbano. Los soldados aparentemente dispararon al aire cuando uno de los sospechosos cruzó unos metros hacia territorio israelí antes de retirarse hacia la frontera. No se informaron más infiltraciones. Y la tensión continúa también en el sur del país. La madrugada del martes en Israel estuvo marcada por las sirenas de alerta roja que sonaron por segunda vez en una semana, mientras se disparaba otro cohete contra Israel desde la Franja de Gaza, gobernada por grupos terroristas. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el proyectil fue disparado hacia el kibutz Kerem Shalom, cerca de la frontera sur de Israel con Egipto y Gaza. Sin embargo, el cohete no pudo cruzar la frontera, sino que aterrizó en algún lugar dentro del territorio de Gaza. Y esto después de que las CFDI respondieran a los ataques con cohetes durante el fin de semana, atacando sitios de fabricación de cohetes, infraestructura subterránea y un puesto militar, todos dirigidos por el grupo terrorista Hamás. Sin embargo, las amenazas son interminables. Grupos militantes en la franja comenzaron un ejercicio militar a gran escala y 12 organizaciones armadas están involucradas, incluidas las de Fatah y los grupos terroristas Hamás, la Yahid Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. El objetivo del simulacro: enviar un mensaje de disuasión a Israel. Continuando, un sospechoso buscado por el asesinato de una madre de 6 hijos cerca de un asentamiento en Cisjordania fue arrestado el jueves. Esther Orgen, una mujer de unos 50 años, fue reportada como desaparecida la semana pasada después de salir a correr cerca de su comunidad Tal Menashe. Su cuerpo fue encontrado en un bosque cercano con signos de muerte violenta. En una operación conjunta del Shin Bet, la policía, las fuerzas de defensa de Israel y la policía de fronteras, un palestino fue arrestado solo 24 horas después de que se encontrara el cuerpo de Esther Orgen. Durante el fin de semana, las FDI mapearon la casa del sospechoso en la pequeña aldea de Tura, en la ribera occidental, para prepararse para la demolición. Las fuerzas de seguridad israelíes suelen destruir las casas de las familias de los terroristas palestinos convictos. Las FDI publicaron en Twitter sobre el arresto y agregaron que continuarán defendiendo a los civiles israelíes del terror. En otras noticias, uno de los vecinos de Israel buscó una mejor relación. Miren. El presidente de Turquía, Erdogan, dijo a los periodistas, después de las oraciones del viernes en Estambul, que lo único que se interpone en el camino para una amistad con Israel es la cuestión palestina, que calificó de inaceptable. Mientras mantiene los lazos de inteligencia, el presidente citó su decepción por los altos funcionarios israelíes y dijo que sin esos desacuerdos los lazos podrían haber sido muy diferentes. Los dos países retrocedieron en 2018 expulsando embajadores por la relación de Israel con los palestinos, pero han mantenido contactos comerciales. Cambiamos de tema porque esta semana Israel vivió un muy esperado regreso a casa. El espía judío estadounidense Jonathan Pollard y su esposa Esther llegaron a Israel 35 años después de haber sido arrestado acusado de haber espiado para el Estado judío. Miremos el informe. Una llegada muy emotiva de nuevos inmigrantes a Israel, también conocidos como Olim Hadashim. Jonathan Pollard y su esposa Esther besaron el suelo israelí al aterrizar, como hacen muchos otros Olim, e incluso hicieron esperar al primer ministro Netanyahu para hacerlo. Pero a diferencia de muchos otros, el aterrizaje de los Pollards en el aeropuerto Ben Gurion también marcó uno de los primeros momentos verdaderamente libres que Jonathan ha disfrutado en varias décadas tras su encarcelamiento por cargos de conspiración para cometer espionaje. We are ecstatic to be home at last after 35 years. And we thank the people and the Prime Minister of Israel for bringing us home. No one could be prouder of this country or this leader than we are. And we hope to become productive citizens as soon and as quickly as possible and to get on with our lives here. This is a wonderful country. It has a tremendous future. It is the future of the Jewish people, and we're not going anywhere. So thank you, profoundly thank you very much. Thank you. Get some rest. And welcome home. Pollard es un exanalista de la Marina estadounidense que fue condenado en 1987 después de declararse culpable de los cargos de pasar inteligencia militar estadounidense a los israelíes. El escándalo provocó una ruptura de décadas entre Estados Unidos e Israel y la sentencia de Pollard a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Bueno, en 2015, después de casi 30 años en prisión y grandes esfuerzos para liberarlo, Pollard obtuvo la libertad condicional, solo bajo condiciones estrictas que incluían el uso del monitor en el tobillo, la prohibición de cierto uso de computadoras, un toque de queda diario por la noche y la prohibición de viajar. Dicho esto, la libertad condicional de Pollard ha sido levantada y su prohibición de viajar durante 5 años no se renovó, ahora en una medida que algunos consideran un regalo de despedida de la administración de Trump, especialmente porque Pollard, que ahora tiene 66 años, ha hablado a menudo de su sionismo y sus ambiciones de mudarse a Israel. En cuanto a Israel, las autoridades están felices de recibirlos. El primer ministro Netanyahu expresó sus intenciones de ayudar a los Pollards hace meses. De hecho, el vuelo era privado, propiedad de los amigos multimillonarios estadounidenses de Netanyahu, los Adelsons, supuestamente debido a los problemas de salud causados por el cáncer de su mujer. Y cuando llegaron, Netanyahu personalmente los saludó, les entregó sus nuevas tarjetas de identificación y bendijo su regreso a casa. Y avanzando, por primera vez en la historia, el Ministerio del Interior en Israel ha reconocido oficialmente 3 matrimonios civiles realizados íntegramente online. Pero lo más extraño es que las 3 uniones civiles se llevaron a cabo a través del Estado estadounidense de Utah y sin que los ciudadanos israelíes salieran del país. En circunstancias normales, los israelíes interesados en matrimonios civiles tendrían que salir del país y casarse en el extranjero donde se permiten las uniones civiles y luego regresar a Israel con un documento apostillado. Las nuevas parejas pueden lograr que Israel reconozca el matrimonio, pero con el coronavirus aniquilando casi todos los viajes, miles de israelíes han quedado atrapados en el limbo, sin forma de casarse a través del rabinato ni a través de procedimientos civiles israelíes inexistentes. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque además de conducir ahora a otro impulso por los derechos de las uniones civiles nacionales, esto podría sentar un precedente que obligaría al gobierno a aprobar tales procedimientos en el futuro. Dicho esto, por ahora, el ministro del Interior, Aryeh Deri, ha dado instrucciones al gobierno para que deje de atender estas solicitudes hasta que se lleve a cabo una revisión legal. Y ahora el contratista de defensa Rafael de Israel afirma estar cambiando el rostro de la guerra moderna con su último conjunto de tecnologías recientemente reveladas que incluyen armas, drones e incluso un perro robótico. Los nuevos productos se exhibieron el domingo con Rafael planeando vender la nueva alineación tanto a las FDI como a otras fuerzas armadas extranjeras. Entonces, ¿qué hay en el nuevo catálogo? Entre los más destacados se encuentran pequeños drones que pueden volar dentro de los edificios, trazar un mapa de la estructura y localizar amenazas potenciales, perros robóticos que pueden infiltrarse de manera similar y explorar ubicaciones de difícil acceso y un sistema de inteligencia artificial en gran parte autónomo que permite que estos dispositivos funcionen prácticamente de forma independiente de sus manipuladores humanos. Pero quizás el nuevo desarrollo más importante producido por Rafael es el sistema de mapeo y comunicación de gatillo inteligente que permite el intercambio rápido de inteligencia prácticamente en tiempo real entre unidades. El CEO de Rafael, Yoav Har, incluso explicó que pronto todas las capacidades de recopilación de inteligencia, análisis de datos y asalto estarán accesibles no solo para las fuerzas aéreas, sino también para las fuerzas terrestres y hasta el nivel del soldado de infantería. Y para finalizar, el 2020 está terminando y las fuerzas de defensa israelíes mostraron al mundo algunos hermosos momentos destacados de este año en su concurso anual de fotografía. Con 16.000 votos recibidos, aquí están los 5 primeros ganadores. En el quinto lugar está la foto de Yoav Kleins titulada Nuez, que muestra a un soldado de la unidad Oketz K9. A continuación, en cuarto lugar, el entrenamiento para la brigada de rescate de Tamar Shem Tov muestra a una soldado cortando escombros. Luego, en el tercer puesto, un momento emotivo capturado por Leib Aprishkin, la ceremonia de juramento de los nuevos combatientes de la brigada Golani, que resultaron heridos justo antes en un ataque terrorista de febrero en su recinto de entrenamiento de Jerusalén. Y finalmente, ocupando el primer y segundo lugar de unas 20 presentaciones diferentes, está el fotógrafo Amit Agronov con esta increíble toma de soldados de la unidad 669 entrenando en el mar de Galilea en segundo lugar, y esta imagen dramática de soldados de la unidad 669 en otro ejercicio, llegando al primer puesto. Y hemos llegado al final del programa. Ha sido un honor para mí acompañarlos y mantenerlos informados durante todo el 2020, que ha sido un año muy particular. Desde AIL TV les queremos expresar nuestros mayores deseos de que el 2021 venga con buenas noticias. Feliz año nuevo para todos.
Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a iltv.tv y mantenerse actualizados minuto a minuto acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Además, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz Año Nuevo!